vuelven los hombres. Pues, pues, esas son las preguntas, digamos, centrales de este texto, que es de este inicio de la investigación. Eh, y entonces iniciamos con el primer punto, que lo he titulado Gracián y el espejo del barroco español. Si quieren adelantar la, la, la slide, por favor, la siguiente. Bueno, ahí están las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Que son las preguntas centrales que intentamos responder a lo largo del texto y que son preguntas, pues, abiertas, por supuesto, ¿no? Siguiente, por favor. Me especializo en andar haciendo cosas extrañas sobre el tiempo que nunca tengo. Lo de Gracián, como aquí se verá, tampoco es la excepción. Y si acaso invito a un pensar, lo debe el antecedente de haber explorado previamente algunos aspectos de la consideración de la amistad, en tanto, como ya señalamos, esta juega un papel vital decisivo para la conformación de la existencia. El doctor José Luis Mora ha definido el barroco como el enorme esfuerzo en encontrar lo estable en lo inestable. Anhelo de unidad o de reconstrucción de la modernidad entrada en crisis por el desencanto de lo real, de las tensiones de la historia y sus naufragios, la literatura, en particular la del siglo de oro español, de alguna forma se empeña en mediar entre el deseo del conocimiento expresado en el desarrollo de la filosofía moderna y la cotidianidad de la existencia. Se trata de no prescindir de la vida cotidiana, del individuo concreto, en el contexto de la fugacidad y de la dura relación con el mundo, aspectos que, como nosotros sabemos, pues siempre están muy presentes en el imaginario de las mujeres y los hombres del siglo XVII. Seguimos, la siguiente slide, por favor. Bolívar Echeverría ha señalado que lo barroco se encuentra en la base misma de la modernidad. Citando a Severo Sarduy, añade, y lo cito: un mundo que vacila, un orden carcomido por su propia inconsistencia, que se contradice a sí mismo y se desgasta en ello hasta el agotamiento. Junto con él, una confianza elemental, profunda, que se desvanece sin remedio. Fin de la cita. El barroco se representa, de cierto modo, como una modernidad alternativa, una estrategia de resistencia. Se trata de vivir pese a las contradicciones, de resignificarlas, o poner al orden vertical un no oblicuo, no frontal, sino, como aquí señalamos, prudencial. En este empeño, frente a la realidad de que se duda, se crea y se sueña, se inventa y se propone. El siglo XVII conoce el auge de la prosa didáctica, de la literatura, de los manuales de vida y de los fundamentos de la pedagogía. Quevedo y Sor Juana, Calderón de la Barca y Comenio. Sin genio no hay ingenio. Si el hombre no se educa, afirma Gracián, se pierde. Siguiente slide, por favor. En su estudio introductorio a las obras completas de Lorenzo Gracián, nombre bajo el que el padre Baltasar Gracián, que nace en 1601 y muere en 1658, con ese nombre publica, por no pocas razones, la mayoría de sus obras, a excepción del Comulgatorio, que sale a la luz en 1655. Si avanzamos, por favor, la siguiente slide. Ismail Quiles destaca de manera interesante el paralelismo y la diferencia que cabe establecer entre los escritos del jesuita español y los de pensadores políticos como Maquiavelo o filósofos de la modernidad como Schopenhauer y Nietzsche. Estos, acusando la influencia del aragonés, también se afanan en su propio estilo por realizar una descripción profunda de la naturaleza humana, si bien por diferentes caminos, porque lo que aquí tendríamos que la perspectiva, por ejemplo, schopenhaueriana, es una perspectiva pesimista, y en el pensamiento de Gracián, aunque estamos hablando de un realismo, de una visión realista en momentos patéticos de lo que existe, sin embargo, siempre se genera una alternativa. Justamente el discreto y las otras obras, bueno, vienen a configurar esa posibilidad. En Nietzsche, pues tendríamos una ruptura radical, como nosotros sabemos, una ruptura radical con todo el proyecto
Pero digamos que en la visión de Gracián tenemos un reconocimiento de las contradicciones del mundo, pero esto no implica, digamos, la posibilidad de hacer el esfuerzo personal por tratar de transformar. No extraña pues que sea así. Si podemos avanzar, por favor, en la siguiente slide. No extraña que sea así, y es que la temática que aborda el pensamiento de Gracián es al mismo tiempo clásica y moderna, y en ese sentido universal, pues parte de las reflexiones de un sujeto que se enfrenta a la diversidad de experiencias de un mundo que presenta obstáculos y no pocas dificultades. Un entorno descrito en la mayoría de sus obras como hostil y engañoso, donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y la verdad, y en el que, para triunfar, se exige del hombre, como hoy, un comportamiento pragmático. Si podemos mover la slide, por favor. Tal retrato humano parece desolador. Así tenemos que la vida es fugaz, y para eso el vivir no es más que un ir muriendo cada día. Todo es imaginación, por imagen, van apariencia, viento, aire. Inútil es buscar la felicidad aquí abajo en que todo está trastocado y al revés. Es perseguida la verdad, aplaudido el vicio, la verdad muda, el vicio trilingüe, los buenos van por tierra y son ensalzados los malos. El mundo es inmundo y disparatado. Bueno, estas palabras de Ismael Quiles caracterizando justamente esta perspectiva graciana. Y como hemos señalado aquí, pues el asunto es que no habría así como que grandes diferencias entre ese mundo de decadencia que está describiendo Gracián y nuestro propio tiempo, ¿no? Nuestro propio mundo. Con todo, este fatalismo puede ser superado, pues el hombre también puede ser inteligente y honesto, única manera de lograr su verdadera perfección. Cito ahí a Gracián: no se nace hecho, base de cada día perfeccionando en la persona, en el empleo, hasta llegar al punto del consumado ser, dice Gracián en el oráculo manual. En este mundo, pues, en este punto, perdón, precisamente la vida es considerada como construcción y posibilidad. Y este aspecto que vamos a estar insistiendo a lo largo de esta exposición. No sé si se me escuche por ahí, Heidi, compañeros, para poder mover la presentación o hacerme los... ok, muy bien, por favor, sí. La prosa didáctica y filosófica presente en el jesuita refiere, entre muchos temas, la necesidad de acompañar el éxito de la ética y la victoria de la prudencia y la discreción, al reafirmar, a la manera de Cicerón, o mejor aún de Séneca, que lo fundamental es el desarrollo de una interioridad rica, lo suficientemente sólida como para soportar los embates de la propia existencia. Oralidad revestida de una fuerte preocupación por el yo, aspecto sobre el que es necesario prestar atención. Y es que la noción pesimista de la naturaleza humana que prevalece en Gracián, como corresponde a la mentalidad del barroco español, acompañada, pues lo sabemos, de una fuerte religiosidad, dibuja al hombre como un ser débil, interesado y malicioso. Humano, demasiado humano, apuntaría Nietzsche, presto a la traición, cual si fuera el más feroz de los animales. Se asoma, sin embargo, un resquicio de esperanza. Al hablar de lo humano, Gracián reconoce que, así como hay sombras, hay luces en el ser humano. Son estas mismas las que, en el uso de la razón y la prudencia, le permiten superar su propia condición y desarrollar un arte de la existencia que parte de una lectura adecuada del mundo. Esta lectura realista requiere del hombre dos condiciones: una amplia capacidad de observación de lo externo y un fuerte sentido de introspección, de conocimiento de sí. Tales elementos le permiten al hombre desarrollar una moralidad práctica, útil para su propia existencia y que al mismo tiempo abre las puertas a la otredad. Y esto es lo importante, porque si no nos estaríamos quedando en una mera dimensión individualista, ¿no? Sin embargo, este asunto de la transformación propia, pues suma a la construcción o la constitución de la vida comunitaria. ¿Cómo lograr entonces en aras de este arte de vida un equilibrio entre la dimensión individual y la exigente e inevitable esfera social y política en que desenvuelven los hombres?
Gracián ha considerado como uno de los puentes fundamentales de la unión y posible armonía de los seres humanos la amistad. No un lujo, como hemos dicho, sino como una necesidad vital, a la par que como un medio de perfección. No será este eje el fundamental, pero siempre estará presente en lo que adelante abordemos. Antes, pues, después de tan largo proemio, y discúlpenme por lo largo del texto, examinemos la genealogía de su pensamiento, un inicio y una trayectoria. Para Ignacio de Loyola, la obediencia es una disposición de la gracia. Tal cualidad se encuentra en el más fundamental de los cuatro votos de la Orden de Jesús: pobreza, castidad y obediencia perpetua, y sabemos ese voto especial de la obediencia al Papa. ¿Sí? Obediencia al Papa en tanto cabeza de la Iglesia Universal. Aquí la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo y de qué manera lidió Gracián con este precepto de obediencia, ¿no? Y sabemos por sus biógrafos, por quienes han investigado, bueno, que sí tuvo algunas reprimendas, que al final de su vida prácticamente sí fue marginado, pero bueno, ya había escrito, ya había dicho lo fundamental, y sus libros circulaban y curiosamente, a pesar de la oposición de los superiores jesuitas, sus libros no fueron censurados. Ese es un punto también muy interesante. Siguiente slide, por favor. Baltasar Gracián nació en Belmonte, cerca de Calatayud, en 1601 y murió el 6 de diciembre de 1658 en Tarazona, provincia de Zaragoza. Si el conocimiento biográfico de un autor tiene importancia para la comprensión de un pensamiento, reconstruir la ruta formativa aporta elementos para entender el conjunto de la obra. Formado en las humanidades y la filosofía en la provincia jesuítica de Aragón y en la Universidad de Zaragoza, fue ordenado sacerdote de la orden en 1627 y comienza a impartir clases en el Colegio de Calatayud. Posteriormente realizaría diversas estancias en Valencia, en Lérida, en Huesca, ciudad donde gracias al apoyo del mecenas Vincencio Juan de Lastanosa, publica su primer libro, El héroe, en 1637. Si quieren la siguiente slide, por favor. Ahí está la portada del héroe, ¿no? Está ahí dedicado al rey Felipe, bueno, esa es el primer texto, ¿no? Ya de esta primera publicación, Gracián no firma sus libros con su propio nombre, sino con el de su hermano Lorenzo. Viaja a Zaragoza y a Madrid, donde se pone en contacto, aunque con poca fortuna, con el ambiente intelectual y literario de la corte. Un ambiente, recordemos, pues bastante competitivo, y también lleno de vanidades y de rivalidades, ¿no? Literario-políticas. Siguiente slide, por favor. Ahí está la portada del Político, dedicada al rey don Fernando el Católico. Ahí está y también pues bajo el patrocinio de Vincencio Juan de Lastanosa. Publica también pues el Político en 1640 y termina la primera versión de su Arte de Ingenio, Tratado de la Agudeza, en 1642. Ocupa el cargo de vicerrector de 1642 a 1644 y tras una convalecencia de salud en Valencia, publica en 1646 El Discreto, esta que estamos viendo aquí, obra en la que nos centraremos en esta exposición. En 1647 aparece el Oráculo Manual y Arte de la Prudencia, y en 1651 la primera parte del Criticón. Si gustamos avanzar, en la siguiente slide, obra centralísima en su pensamiento que concluye hacia 1657. Está el Oráculo Manual y Arte de la Prudencia, 1647. La siguiente, por favor. Es la anterior. Está el Criticón, que sería como que la gran obra central, ¿no? Que de alguna manera, eh, ahora sí que es el corolario de toda esta trayectoria de pensamiento, y que también, por ahí hay un micrófono abierto, y que también, digamos, traza como que, o describe el devenir de lo humano, ¿no? Las diferentes etapas.
Doctor Rolando tiene su micrófono apagado. No sé si Se me cerró. ¿Desde dónde? Perdón, ¿desde dónde? como 15 segundos, doctor. Ah, ok, bueno, ¿Qué crees? entonces estamos en el criticón. Bueno, em, en 1647 aparece el Oráculo Manual y Arte de la Prudencia. En 1651 la primera parte del Criticón, obra centralísima en su pensamiento que concluye hacia 1657 y que decía yo es como el corolario de todo este desarrollo del pensamiento en Gracián. El tono de todas estas obras, las anteriores, a excepción del comulgatorio, siguiente slide, por favor, que publica en 1655, pues bueno, abordan los problemas de la moral práctica, por así decirlo, ¿no? De la filosofía moral, mientras el comulgatorio sí es una obra que sí publica con su nombre, como el padre Baltasar Gracián, y se trata de una obra que es justamente que contiene, digamos, instrucciones y consejos para preparar al cristiano para justamente esta disposición espiritual para comulgar, ¿no? Eh, pero todas las demás obras de alguna manera se salen de ese molde de religiosidad, sin negarla, por supuesto, pero abordan, digamos, estos aspectos que decíamos tienen que ver con, con las relaciones humanas, con el carácter humano, con la naturaleza humana y con el problema ético que ocasiona, ¿no? Que con las complejidades que ocasiona justamente esta vida en común. Siguiente, por favor. El modelo pedagógico de la Ratio Studiorum jesuita resulta fundamental en los alcances de la mirada crítica de Gracián sobre el mundo. Recordemos, pues, que es el modelo jesuita, es el modelo educativo. Fundada en la etapa de consolidación del humanismo renacentista como un movimiento renovador, la pedagogía ignaciana se inscribe en dos elementos básicos. Por un lado, atender a una necesidad propia de la orden en su dimensión educativa. Por otra parte, apuntalar la pedagogía de la Reforma Católica, ya que, cito a Labrador Raíz, el verdadero humanismo, como lo concebían los pedagogos, sentía la necesidad de injertar la visión cristiana de la vida en el tronco de la antigua virtud. Y este hecho implicaba precisamente la búsqueda de una educación personal con intereses profundamente morales y religiosos. Hasta ahí la cita. El carácter de esta herencia humanista es, sin embargo, diferente del modelo de la imitatio más cercana, digamos, a la estética renacentista, ¿no? Cito a Ayala, a la estética de la imitación, que es la que respira la entera ratio studiorum, le sucede la estética de la invención. Hay como un tránsito y hay como una transformación también, que esa transformación se da justamente a partir de las necesidades de ese momento histórico, ¿no? Y entonces este esteticismo, por así decirlo, se nutre de los problemas de la filosofía moral y de la necesidad, pues, de la acción humana. En Gracián, este tono concilia con el espíritu de una ratio studiorum barroquizada, que se contextualiza en la cada vez más visible decadencia del Imperio Español. Y puntualizamos aquí el asunto de la decadencia, que tiene que ver no solamente con lo que acontecerá al siguiente siglo, ¿no? Sino con la serie de intrigas, problemas financieros, en fin, una serie de sucesos históricos que se dan en la corona española, independencia de autonomía de Portugal, la misma las mismas guerras que también alude el propio, el propio Gracián, ¿no? El asunto de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, la lucha contra los franceses, en fin, y las grandes derrotas militares que se dan también en el contexto del surgimiento de nuevas potencias navales y militares, como por ejemplo el Imperio Inglés, ¿no? Condición dual, la de tal decadencia. Aquí es lo que sostenemos. Siguiente slide, por favor. Aunque lo justo quizás es llamarla crisis creativa, porque produce en ese interrogarse a sí misma la vitalidad del siglo de oro. Y aquí ese es el asunto de la otra cara, ¿no? Que frente a ese mundo que se empieza a desmoronar, frente a ese mundo de incertidumbres y de inseguridades, lo que se produce es una reacción creativa
y tenemos pues este gran empuje de toda la literatura y estos grandes temas universales respecto al humano que vemos en autores culteranos y conceptistas, ¿no? En estas grandes figuras de la literatura, ¿no? Quevedo, Góngora, etcétera, etcétera. Y acá en nuestras tierras americanas, en la poderosa voz de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La estética política de la contrarreforma en el barroco español, empero, y cito, puso a la orden del día un repertorio de ideas y emociones de carácter luminoso en sentido general y específicamente cristiano, engendrada en un momento de peligro para la unidad religiosa de Europa. Esta nueva sensibilidad deja de lado el artificial mundo platónico de los humanistas para plantearse de nuevo los eternos y angustiosos problemas del hombre, y en primer lugar los de su libertad y salvación, su responsabilidad y su miseria. Y aquí pues hay que puntualizar, además, bueno, que otro hecho que detona esta crisis es justamente la ruptura religiosa, ¿no? El cisma religioso que da origen al protestantismo, ¿no? Y la contrarreforma que de algún modo es la respuesta a esto. Entonces el asunto es cómo y a partir de qué manera se puede recuperar este sentido y cómo en el pensamiento español voces como la de Baltasar Gracián están apelando pues a este volver a este cristianismo, digamos, solidario, fundamental, profundamente humano, ¿no? El orden del barroco entonces no es solo literario, sino es un orden también social, político, moral, científico y educativo. El perfil intelectual de Gracián es símbolo y personificación del barroco. Asume, siguiente slide por favor, asume en el ámbito jesuítico y el entorno de la contrarreforma una lectura crítica y a la vez una defensa de la modernidad, porque ahí también encontraríamos en el pensamiento de Gracián, no es un pensamiento del anhelo de la edad de oro, también así como podríamos encontrar, eh, eh, por ejemplo, en el Quijote, ¿no? Este anhelo de esa edad de oro, ¿no? Pues esa edad de oro ya no existe o nunca existió, ¿no? Sino es una defensa también de la modernidad en tanto se plantea este horizonte abierto y esta posibilidad también de transformación, a pesar de todas estas contradicciones que en ocasiones pues parecían como denuncias del autor respecto de lo que ve. Abierto a las transformaciones intelectuales de la época, Gracián vive a fondo el drama del barroco, la tensión entre la preocupación por lo divino y espiritual y la urgencia de prestar atención a lo humano en su practicidad, entre el ámbito instituyente, lo religioso y lo laico que se perfilan para constituirse en realidades autónomas, señala Ayala, cito, Gracián vive esa tensión intelectual y psíquica, religioso y hombre que busca el aplauso del mundo, escritor mundano y escritor místico, rebelde y hombre de máxima confianza de los superiores. Entonces ahí está justamente esta dualidad, esta contradicción y llamémosle con Bolívar Echeverría, este etos barroco, ¿no? Siguiente slide, por favor. Sobre el estilo conceptista unas notas. En contraste del gongorismo culterano, afecto a las evocaciones mitológicas clásicas e hiperbólicas, el conceptismo corriente al que se suele adscribir a Gracián se distingue en el estilo literario por el análisis sutil, agudo e ingenioso de los pensamientos y por la afectación y contraste de ellos. Son frecuentes en él las antítesis, los equívocos, los juegos de palabras y los retruécanos. Se trata de condensar alegóricamente un máximo de contenido en un mínimo de forma, una particularidad capitular que se representa en los primores, realces, crisis y discurso de sus textos, no desprovistos, por cierto, de la nota culta, con diferentes niveles de significado, aunque sin los excesos culteranos. La educación humanista dota a Gracián entonces de una enorme erudición y un dominio del latín, y aunque su base teológica y filosófica es fundamentalmente escolástica, es capaz, creemos, de desbordar los contenidos límites de esta forma de pensamiento. Otro factor se configura en la influencia sistemática de los ejercicios espirituales ignacianos, cuyo principio pedagógico de autoexamen recoge la sabiduría barroca. Vayamos a la tercera
parte de esta exposición. Hablemos un poquito más sobre el discreto. Hemos contextualizado hasta aquí las coordenadas históricas, culturales y filosóficas que inciden en el pensamiento de Gracián. Al asumir como postulado básico que la filosofía moral que construye en sus obras tiene como uno de sus objetivos fundamentales el desarrollo de una ética prudencial en el tono de un manual de vida para tiempos de incertidumbre, que nos recuerda, como no, el estoicismo, abordaremos a manera de ejemplos algunos aspectos del discreto que utilizaremos en dos sentidos. Primero, como evidencia de un texto de transición que prepara el tono de obras mayores como el Oráculo Manual y el Criticón. Por otra parte, como un manual en tono didáctico para el cultivo de las virtudes y el desarrollo de la excelencia personal. Y ahí en este cultivo de las virtudes, pues está este eco también evidente del pensamiento aristotélico escolástico. Siguiente slide, por favor. Siguiente. Bueno, hay una imagen que es muy conocida. Aurora Egidio ha señalado que el discreto viene a mostrarnos cómo la vida tiene que estar presidida por la elección. Sin embargo, el saber elegir bien requiere de aprendizaje, en tanto que representa el arte de gobierno de uno mismo, viejo tema de la filosofía. La elección se ejerce por la razón, pero precede por la meditación, actividad introspectiva que implica la búsqueda de un fundamento. Esta práctica puede suponer dos formas. Una que llamaríamos la meditación en tanto figura de los llamados ejercicios espirituales como pregunta de autoconocimiento, que a veces solo se puede hacer a partir del ejercicio de la mirada sobre sí mismo. En este sentido, como es notable en el trato que le dispensa Gracián, tiene o puede tener una connotación religiosa o existencial. Sobre esto último, distinguiríamos también la forma de la meditación como búsqueda de un silencio que haga hablar la razón para conectar con el mundo. Un proyecto que un contemporáneo de Gracián desarrolla sobre las bases del racionalismo y la duda metódica. Sí, Descartes. Crítica de la razón práctica que antecede el juicio sobre el mundo, la defensa de la libertad en Gracián no se da sin cierta estridencia. El filósofo moral español publica El Discreto el 9 de septiembre de 1646, ya lo decíamos, bajo el seudónimo de Lorenzo Gracián. Estrategia inútil, pues de igual modo ocasionó el enojo de sus superiores jesuitas. La obra, relativamente breve pero muy rica en el ámbito interpretativo, está constituida por 25 realces que, a manera de capítulos, ensalzan la dimensión individual del modelo humanista. La meta de llegar a ser lo que se es implica el trabajo por alcanzar la virtud. La paideia dirigida a la excelencia consiste en hacerse diferente, única forma de alcanzar la felicidad y el perfeccionamiento. Hay un fondo de postura existencialista y de defensa del libre albedrío, de la autonomía en la elección, pues como hemos señalado, no hay genio sin ingenio. Ética práctica o práctica ética. Siguiente slide, por favor. El Discreto, obra dedicada al príncipe Baltasar Carlos, se enfoca en ser un espejo educativo. Señala los realces de una, cito a Del Hoyo, señala los realces de una política general, es decir, inscribe un manual de conducta general con las cualidades o prendas que debe reunir todo hombre que aspire a ser discreto. De aquí, pues, este sentido de manual, de este sentido didáctico que encontramos en esta obra y en general en las obras, en todas las obras de Gracián. En El Héroe, que escribe en 1637, Gracián ha nombrado a sus capítulos como primores. Estos, los primores, representan excelencias máximas que debe reunir un varón también máximo. Los realces son ahora prendas que realzan la personalidad, lo que habrá de real, de regio, y lo que implica de elevación y de lucimiento o brillo. Un adjetivo barroco dedicado pues al príncipe heredero, ¿no? Entonces, el realce es eso, ¿no? Estos atributos, estas características, estas conductas, ¿no? Que realzan justamente a la figura y a la personalidad que debe reunir quien gobierna o quien está destinado a gobernar. Si el discreto se configura como una propuesta didáctica, cada uno de sus realces se empeña en exponer ejemplos y exposiciones para configurar un etos, pues varón culto y varón discreto son una y la misma cosa. Apelando al modelo ideal que se construye, en principio en la armonía del genio y del ingenio,
Algunas de esas cualidades son las siguientes. Siguiente slide, por favor. Y aquí esta parte es realmente interesante. Son muchos los realces, son 25 realces, y son muchos los valores, las virtudes y las actitudes eh, que quien quiere configurarse como discreto y quien quiere configurarse en la excelencia moral y en la vida virtuosa, pues tiene que esforzarse por seguir. Estas cualidades son las siguientes: señorío en el hacer y en el decir, espera o detención, galantería, firmeza para lo excelente, proteidad, o sea, esta capacidad de cambiar de formas de acuerdo a la circunstancia, proteidad en gustos, tiempos y empleos, proteidad del entendimiento, compostura o gravedad, buena elección, templanza, buen dejo, señorío de sí mismo, prontitud, vivir al uso, sazón, concierto, juicio, hazañosidad, diligencia con inteligencia, prudencia y entereza. Nada más y nada menos. A modo de ejemplo, para contrastar con algunas notas de su consideración posmoderna, describamos algunos fragmentos de estos realces en sus propias palabras. Siguiente slide, por favor. Por ejemplo, aquí del genio y el ingenio, ¿no? Y entonces he señalado aquí con amarillo, pues, algunos elementos que brincan, ¿no? En la lectura, ¿no? Dice Gracián, estos dos son los dos ejes del lucimiento discreto. La naturaleza los alterna y el arte los realza. Es el hombre aquel célebre microcosmos y su alma su firmamento. Esta idea del microcosmos que recordemos deriva de esta visión que se asume en el Renacimiento, ¿no? El interior como este reflejo de ese cosmos del que participa, ¿no? Plausible fue siempre lo entendido, pero infeliz sin el realce de una agradable, genial inclinación. Toda ventaja en el entender lo es en el ser, y en cualquier exceso de discurso no va menos que el ser más o menos persona. Y aquí está esta sentencia dura, ¿no? Hay a veces entre un hombre y otro casi tanta distancia como entre el hombre y la bestia, sino la sustancia en la circunstancia, sino la vitalidad en el ejercicio de ella. La composición, pues, del real se apela a varios elementos. A destacar, en principio, como decíamos, el eco del ideal renacentista cristianizado, la noción de equilibrio como completud, pero también el reconocimiento de una naturaleza humana variable en sus extremos y circunstancias, cuestión que, por ejemplo, ya había abordado Michel de Montaigne en sus ensayos. Sobre este mismo punto, el segundo realce, el señorío en el decir y en el hacer, apela a este mismo equilibrio del juicio y la acción. Describe en esta parte, Gracián, el extravío de los hombres. Siguiente slide, por favor, para ver el ejemplo. Dice, andan los más de los hombres por extremos, unos tan desconfiados de sí mismos o por naturaleza propia o por malicia ajena, que les parece que nada han de acertar agraviando su dicha y su caudal si quieren no probarlo. En todo hayan que temer. Al contrario, otros tienen una plena satisfacción de sí mismos. Viven tan pagados de todas sus acciones que jamás dudaron, cuando menos condenaron alguna, muy casados con sus dictámenes, y más cuanto erróneos, enamorados de sus discursos como hijos más amados, cuanto más feos. Entre esos dos extremos de imprudencia se halla el seguro medio de cordura y consiste en una audacia discreta, muy asistida de la dicha, pero la más ventajosa superioridad es la que se apoya en la adecuada noticia de las cosas, del continuado manejo de los empleos. Nuevamente, pues está presente esta idea de este equilibrio y de este conocimiento de este formarse el juicio y a partir de este formarse el juicio de este hacer en la acción. En la prudencia, en la toma de decisiones importantes, a contracorriente de nuestras prisas hipermodernas, ni se apresura ni se apasiona. Saber esperar el tiempo adecuado, detenerse en la ocasión propicia, es realce del hombre de espera. Y bueno, y esto nos da otra vez para pensar, ¿no? ¿Cuáles son, cómo se reflejan estas actitudes hoy en día, ¿no? En estos tiempos, insisto, de los extremos, ¿no? Siguiente slide, por favor. Y bueno, una cuestión ahí que no he puntualizado, pero en cada uno de estos realces viene, por ejemplo,
el estilo, ¿no? Por ejemplo, aquí en El hombre de espera se habla de alegoría, en el señorío y el decir y en el hacer, discurso académico, ingenio, ingenio, un elogio, es decir, el modo o el tono en que Gracián está escribiendo cada uno de estos realces, ¿no? Lo que va destacando, digamos, en el estilo. Hombre de espera. Dijeron todos mucho en breve. Dilatóse más el católico rey don Fernando como príncipe de la política, y es lo mucho la espera. Sea uno, decía, señor de sí, y lo será de los demás. La detención sazona los aciertos y madura los secretos. Hace de pensar despacio y pensar de presto. Ni es segura la diligencia que no nace de la tardanza. A mí me parece de repente que, bueno, la escritura de Gracián es tan clara que nosotros nos vemos reflejados o vemos reflejado nuestro mundo y contrastamos, insisto, en este asunto de la falta de juicio y de las prisas con las que hacemos las cosas, el no saber cultivar la paciencia, el no saber esperar los tiempos. El discreto brilla también por las luces de su cultura y su deseo de aprendizaje. La fama de su saber le precede y es la fuente de su ingenio. Siguiente slide, por favor, que esta es hombre de espera. Su mayor realce es una juiciosa comprensión de los sujetos, una penetrante cognición de los principales personajes de la actual tragicomedia de todo el universo. Da su definición a cada príncipe y su aplauso a cada héroe. El elogio del saber es el reconocimiento del valor de la propia existencia, donde, y aquí subrayamos, no vive vida de hombre, sino el que sabe. La frónesis reflexiva a que alude Aristóteles en la Ética a Nicómaco fundamenta a su vez el criterio de la elección correcta. Siguiente slide, por favor. Esta elección correcta no se encuentra exenta de riesgos, pues, cito, es que vemos cada día hombres de ingenio sutil, de juicio acre, estudiosos y noticiosos también, que en llegando a la elección se pierden. Y ese es el otro asunto, ¿no? Hombres tan instruidos con malas decisiones, hombres inteligentes que fallan en lo fundamental, ¿no? Y aquí, en reconocer el hecho, pues también está la advertencia. Saber elegir con atino es oponerse a la hibris, al exceso y la vanidad. Suma de prudencia y experiencia, el hombre de buena elección, afirmará Gracián, se encamina por este modo a la virtud. Cito, porque ella es el complemento de la perfección, origen del acierto, sello de la felicidad, y donde ella falta, aunque sobren el artificio, el trabajo y las cosas, todo se desluce y todo se malogra. Hasta ahí la cita. Fruto del carácter y disposición de la experiencia, la buena elección controla la pasión y el impulso, y si no hay saber, apela al consejo. Siguiente slide, por favor. No hay perfección donde no hay elección. Dos ventajas incluye el poder elegir y elegir bien. Donde no hay delecto es un tomar a ciegas lo que el acaso o la necesidad ofrecen. Pero al que le faltare el acierto, búsquelo en el consejo o en el ejemplo, que sea de saber o sea de oír de los que saben para acertar. Aquí esta parte también es muy interesante, ¿no? Si no sabemos, preguntemos. Si no sabemos, ilustrémonos. Si no sabemos, pidamos consejo, ¿no? Porque las decisiones que tomamos, pues tienen consecuencias, las elecciones que tomamos tienen consecuencias. Y finalmente, la comunidad humana siempre es una gran comunidad de aprendizaje y es una gran comunidad de apoyo. La discreción no es abuso, sino una sana reserva de sí mismo. En un mundo de sobreexposiciones mediáticas, esta es muy interesante, ya estamos en el cierre de esta charla, Gracián aconseja el retiro, no ser malilla, dejar de lado el deseo de estar y figurar en todo. Ser humano público y sin retiro es someterse al dictado del like, vivir para la pantalla, la publicidad, como influencer contemporáneo. Quien se expone demasiado se desvaloriza, dice Gracián. Gran defecto, dice, es ser un hombre para nada, pero también lo es ser para todo, o quererlo ser. Hay algunos, ni pocos, ni cuerdos, sobresalidos,
amigos de que todos les llamen y busquen, dejarán el dormir y aún el comer por no parar. No hay presente para ellos como un negocio, ni mejor día que el más ocupado, y las más veces no aguardan a que les llamen que ellos ingieren en todo. Pero bien o mal consiguen que todos hablen de sus cabellos, que es lo mismo que quitarlos a la lengua para la murmuración y el desprecio. Quieren algunos ser siempre los gallos de la publicidad y cantan tanto que enfadan. Frente al exceso, la prudencia, la digna exposición en la necesidad y el deseo moderado. Al paso que un varón excelente, ya en valor y ya en saber, o sea, en entereza, o sea, en prudencia, se retira, se hace codiciable, porque él ha de tenerse y todos a desearle con mayor crédito y aún felicidad. Toda templanza es saludable y más de apariencia que conserva la vida a la reputación. Cerremos esta breve exposición con dos últimos realces. El primero, el 19, hombre juicioso y notante, es un realce de discreción en que el sujeto es capaz de apreciar críticamente el valor de cada cosa. Leo, cito, todo hombre grande fue juicioso, así como todo juicioso fue grande. ¿Qué realces en la misma superioridad de entendidos son extremos del ánimo? ¿Qué realces? Bueno es ser noticioso, pero no basta, es menester ser juicioso. Distingue luego entre realidades o apariencias, que la buena capacidad se ha de señorear de los objetos, no los objetos de ella, así en el conocer como en el querer. Hay saoríes de entendimiento, esta parte también es muy, muy interesante, hay saoríes de entendimiento que miran por dentro de las cosas, no paran en la superficie vulgar, no se satisfacen de la exterioridad, no se pagan de todo aquello que reluce. Sírvele su critiqué de inteligente contraste para distinguir lo falso de lo verdadero. Algo así aspiramos las filósofas y los filósofos. Si la posverdad implica, según una definición genérica de la Real Academia Española, la información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que suscita, el realce de Gracián es prudente y pertinente. Aunque la estulticia es tan vieja como el género humano, nunca había alcanzado como hoy una dimensión tan colectiva. ¿Cómo pensar entonces la ética prudencial que nos aconseja Gracián en estos tiempos que algunos llaman de posverdad, de sociedad del conocimiento, de sociedad de la información? Quizás en sus poderosos aforismos, quizás en esta lectura por ratos compleja, en esta lectura sentenciosa pero profunda. Corona Gracián, el discreto, con un tema que desarrollará en forma amplia en el criticón. Siguiente slide, por favor. La lectura de las etapas de la vida. Siguiente, por favor. Eso, gracias. La lectura de las etapas de la vida. La infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez como un viaje al que nos lleva la naturaleza. Somos naturaleza. Naturaleza divina, pero naturaleza al fin. Entender sus ritmos y momentos, sus artes y contradicciones. Cito, mide su vida el sabio como el que ha de vivir poco y mucho. La vida sin estancias es camino largo, sin mesones, pues, ¿qué si se ha de pasar en compañía en vivir del hombre con el caminar del sol, las estaciones del año con las de la vida, y los cuatro tiempos de aquel con las cuatro edades de esta? La culta repartición de la vida de un discreto finaliza en el balance, momento en que cobra más fuerza el alma cuando las pierde el cuerpo. Siguiente, por favor. Y así, importa mucho la prudente reflexión sobre las cosas, porque lo que de primera instancia se pasó de vuelo, después se alcanza a la revista. Elogio del pensamiento y la filosofía. Termino con esta cita larga que resume el proyecto moral de Gracián. Hace noticiosos el ver, pero el contemplar hace sabios. Peregrinaron todos aquellos antiguos filósofos, discurriendo primero con los pies y con la vista para discurrir después con la inteligencia, con la cual fueron tan raros. Es corona de la discreción el saber filosofar, sacando de todo como solícita abeja, o la miel del gustoso provecho, o la cera para la luz del desengaño. La misma filosofía no es otra que meditación de la muerte, que es menester meditarla muchas veces para acertarla, hacer bien una sola después.
En ese camino, siguiente, en esa ruta de existencia, sostengo, la amistad se nos aparece como espacio verdadero y posibilidad de lo distinto, como arte de existencia, donde todo esto que nos ha señalado Gracián se puede configurar como posibilidad de esa vida virtuosa. Pensar en la condición presente a la manera de Critilo y Andrenio en Falimundo. Pensar también en la amistad como el modo de sobrellevar los días, de orientarse en la tormenta engañosa de nuestro presente, también barroco. Muchas gracias. Y sería todo, por ahí viene la bibliografía siguiente. Ahí está alguna bibliografía mínima. Y pues muchas gracias por escucharme en esto que fueron pues algunos apuntes, algunas ideas que quise compartir con ustedes. Sí, muchísimas gracias. No sé si haya alguna pregunta por parte del público aquí en el salón o bien ahí en la gente que se encuentra en el Zoom. En el Zoom, en el Zoom. En el Zoom, el Zoom. En el Zoom. Jorge, adelante. Gracias, Heidi. Buenas tardes a todas las personas, a todas y a todos. Gracias, doctor Rolando, por su conferencia, que me gustó mucho, me pareció muy interesante y me despertó dos inquietudes que espero comunicar adecuadamente. La primera es que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho la lectura de este tipo, aunque no conozco particularmente la de Gracián, me gusta mucho la literatura sapiencial, creo que es muy valiosa y siempre la he leído con mucho gusto. Y en ese sentido yo recordaba algo que refiere Harold Bloom a propósito de un texto que se llama ¿Dónde se encuentra la sabiduría?, donde hace un recuento de muchos pensadores y pensadoras de este tipo, que los clasifica, y él habla de tres criterios para, tres deberes que tienen este tipo de autores: esplendor estético, fuerza intelectual y sabiduría. Y un poco recogiendo el valor que tiene este tipo de autores respecto a otros filósofos y filósofas, donde quizá, no sé, pensando en la ciencia, por ejemplo, en el informe científico, en ese formato de texto donde basta con comunicar un hallazgo, considero que en este tipo de textos, además de comunicar una verdad o una bella verdad, como las que nos referiste, además se requiere de un estilo definido, se requiere de cierto encanto, se requiere de muchas cosas, ¿no? Y pareciera que eso con el paso del tiempo puede llegar a demeritar o a ser anticuados este tipo de textos, pudiera parecer. Ante eso, siguiendo al propio Bloom, está la sentencia salomónica del nihil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol, que según yo, quizá este tipo de filosofía descansa en esta premisa. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar cuál es tu opinión respecto a eso, porque veo que al final haces un esfuerzo de comunicar esto que decía Gracián siglos atrás con realidades como las de ahora, ¿verdad? Que son más cambiantes, volátiles, donde un poco se cuestionan estas premisas sapienciales o prudenciales, donde hay ciertas certezas que no cambian, ¿no? Y a las que hay que regresar, como esta idea de ser un hombre culto, etcétera, ¿no? No sé si me pude comunicar. Y bueno, eso sería por un lado. Y por otro, nada más, si pudieras hablarnos un poquito de las influencias de Gracián. Por ahí mencionaste a otro gran gigante de este tipo de literatura, Montaigne, pero no sé si hubiera algún otro un poco para rastrearlo. Gracias. Bien, pues muchas gracias por los comentarios. Pues sí, pues coincido, ¿no? La literatura de Gracián, pues por eso quise puntualizar el contexto, ¿no? Se da en el contexto del barroco y todo lo que ello significa, ¿no? El barroco como una época de radicalidad, de extremos, de crisis, pero también como una época intensamente creativa, como una época donde todavía, digamos, hay una fuerza de la persuasión, hay una exploración de la naturaleza humana, una idea de la universalidad, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo de Gracián
y en ese sentido también es capaz, creo yo, de salir de estos estrechos moldes de la escolástica, porque estamos en una etapa donde esa escolástica, pues bueno, Descartes ya está haciendo lo propio, hay un desarrollo de la filosofía moderna, todo se está moviendo, este, y yo creo que eso fue la tensión misma que señalo con Graciano, saber que está en medio de ese movimiento y conservar las bases doctrinales también, ¿no? Incluso aquí una de las cuestiones que hubiera querido explorar más es respecto a cómo se apropia Gracián de esta idea de los ejercicios espirituales ignacianos, ¿no? Cómo lo aplica también en este ejercicio reflexivo, en este autoexamen, para luego después volcarlo. Y este volcarlo es justamente con esta intención didáctica. Esta intención didáctica que al mismo tiempo, sin decirlo, es una intención salvífica. O sea, aunque estemos hablando del ámbito de lo público y digamos de lo laico o hasta de lo cortesano, es parte de un proyecto espiritual, es parte de un proyecto de perfeccionamiento. Entonces, en ese sentido, no hay ruptura, ¿no? Es cierto, bueno, de repente, pues yo lo que he encontrado a lo largo del estudio de la filosofía es que tanto en los clásicos, o a los clásicos en términos generales, y considerando también clásicos a los autores del barroco, que hay una modernidad en los clásicos, ¿sí? Es decir, que hay esta posibilidad de actualizar los grandes problemas universales, evidentemente el estilo, la estructura sintáctica, pues hace muy complejo esto, ¿no? Muy complejo abordarlo sin ese contexto. Yo debo confesar, Heidi no me dejará mentir. Bueno, esta no es mi formación, mi formación así como filósofo, ha sido más orientada, digamos, al postestructuralismo o a la hermenéutica, pero desde hace algunos años estoy en este esfuerzo de esta relación entre filosofía y literatura. Eh, por eso sí mencionaba a Montaigne. Sí hay ecos de las ideas de Montaigne en Gracián. Creo que si bien no hay estudios que digan así hay una influencia definida o definitiva, yo creo que sí hay esa presencia. Hay muchas similitudes en algunas de las cuestiones de las que habla Montaigne, ¿no? Fundamentalmente esta idea, ¿no? Filosofar es prepararse para la muerte, pero es una idea estoica. ¿Sí? Es una idea estoica, entonces se configura como parte de esa tradición, ¿no? Y esa es esta recuperación que se sigue dando, que se da primero en el Renacimiento y que en el Barroco también continúa de la cultura grecolatina, ¿no? Contextualizándolo en los tiempos. Si bien es cierto que no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que se repiten las cosas, ¿no? Finalmente siempre tenemos que atender las cosas como vienen y siempre es importante, digamos, esa labor de orientación. Em, Hay otras cuestiones aquí muy interesantes en Gracián, ¿no? Yo creo que a mí, insisto, como esto es así un tema, lo trabajé desde la perspectiva de la amistad, o sea, mi primera aproximación a Gracián fue sobre el asunto de cómo la amistad puede llegar a configurar un modo de vida y cómo puede contribuir a una estética de la existencia, pensar en ese eje, reconociendo esto que decía, ¿no? El mundo es esta selva, el mundo es falimundo, es un mundo falaz, es un mundo de mentiras, ¿no? Este, en que sin embargo uno tiene que encontrar con la voluntad, ese es otro punto también que podríamos rastrear, con la voluntad y con el entendimiento, con la voluntad, con el deseo y con el entendimiento, la posibilidad de poder transitarlo y poder dirigirlo sobre las bases del pensamiento de uno mismo, ¿no? Sobre las bases del deseo de uno mismo y no de una estructura que se te va y te oprime y te dice cómo debes vivir tu vida, ¿no? Ese es el valor que yo encuentro, ¿no? En este rastreo, de cómo siempre tendremos una alternativa para constituirnos
incluso contra los grandes sistemas morales verticales, ¿no? Siempre podemos constituirnos a partir de de lo que los antiguos llamaban el cura sui, ¿no? El cuidado de sí, que finalmente no es más que el cuidado de los otros, ¿no? Esa es la otra cara. Entonces, sí, uno de los antecedentes que encontraría sí es Montaigne, seguramente también toda la formación que recibe Gracián vía los jesuitas, pero yo recuperaría ahí también, mencioné a la Estulticia, ¿no? A Erasmo, ¿no? Sin duda alguna también está por ahí la presencia de Erasmo, si bien a veces muy crítica, ¿no? Pero también en este reconocimiento de esta naturaleza humana tan cambiante, ¿no? Y de que finalmente parte de lo que somos, que hay que reconocerlo, pero que hay que tratar de proyectarlo hacia otra parte. Entonces, sí, ahí estaría el pensamiento humanista renacentista como presente, Erasmo, Montaigne, y a través pues, de estos autores, pues todo lo que se ha recuperado en el Renacimiento, ¿no? El pensamiento estoico, la filosofía, que finalmente es lo que a mí me encanta, ¿no? Finalmente dice, bueno, pero es que aquellos que se preocupan por ir más allá son los filósofos o las filósofas, ¿no? Aquellos que se preocupan por tratar de analizar las cosas. Esa es la otra vía. Mientras tenemos al mismo tiempo que estos esfuerzos de Gracián, una filosofía como la cartesiana, ¿no? Que está en ese punto de ruptura con esta tradición escolástica que pesa demasiado y que trata de ver el mundo de otra forma, tenemos también este viaje a la interioridad que nos está proponiendo Gracián y al perfeccionamiento. Un perfeccionamiento que no es dogmático, un perfeccionamiento que también, digamos, donde resuena y se ve y se evidencia ese humanismo. Parte de ese humanismo lo recogemos y lo retomamos aquí, y hay el eco también aquí en la Nueva España, ¿no? Eso también sería importante como que reivindicarlo, ¿no? Pero sí, no es un autor digamos, popular, no está en el hit parade de las investigaciones, puede sonar algo así como exótico, pero también lo señalé, es una presencia muy importante en el pensamiento de Schopenhauer y en el pensamiento de Nietzsche. No sé si más o menos medio respondí. Gracias, doctor. Gracias. Bien, aquí tenemos una lectura, una pregunta, dos preguntas, parte del público aquí en la mesa. Entonces, si quiere, no sé cómo también tenemos ahí la mano levantada de Efraín Gallos. Entonces, si quieres, hacemos las preguntas y luego te damos espacio para responder. Rolando, ¿te parece bien? Sí, adelante. De acuerdo, adelante. Ok, sí. ¿Sí se escucha? Sí, serían dos preguntas. La primera es, ¿qué rasgos de una ética de las virtudes podrían recuperarse de Gracián y San Ignacio? Porque pues aquí se ve mucho eh, Aristóteles, ¿no? Y Santo Tomás en lo que nos expuso. Así esto en relación a cómo también se ha recuperado la ética de las virtudes desde Aristóteles. La segunda es, pues, cómo volver a esa intención didáctica en tiempos donde parece imposible un proyecto espiritual en una sociedad actual subordinada al trabajo, ¿no? A este trabajo moderno que imposibilita esos principios morales antiguos como el cuidado y el conocimiento de sí. Ok. Así o más fácil. Ok. Bien, Bien. y Ahí va. a ver, si quieres, Efraín, también levantó la mano, quien más adelante nos estará acompañando también en el seminario, por cierto. Pues adelante, Efraín. Eh, Gracias, hola, mucho gusto escucharte, fue la verdad que muy enriquecedor. Yo más o menos tengo una pregunta similar a la anterior, porque, bueno, yo me preguntaba, hace un momento mencionabas, ¿no? Que Gracián va más allá del tomismo. Y claro, yo entiendo que hay esa ruptura, ¿no? Precisamente por el espíritu en el tiempo en el que él está pensando, que va en contra, digamos, de esos aires tomistas, ¿no? Pero precisamente cuando ya empiezas a desarrollar la parte, digamos, de la ética prudencial, pues veo muchos ecos más bien aristotélicos tomista que contrarios a ellos, ¿no? Si uno recuerda, digamos, esta
tendencia de romper con el tomismo aristotelismo, al menos en ética, pues se trata de romper con esta perspectiva de que las virtudes es, digamos, el valor máximo, ¿no? Que ayudan a contribuir para la felicidad o el florecimiento del ser humano, ¿no? Por ello, por ejemplo, Kant, pues va a decir, bueno, es que las virtudes no pueden ser lo más valioso, porque puede ser virtuoso alguien con mala o con buena voluntad, ¿no? Por lo tanto, lo único bueno en el mundo, en sí mismo, es la buena voluntad, ¿no? Diría Kant. Pero finalmente, digamos que en Gracián y en toda esta perspectiva que viene de Aristóteles, y que muchos también se brincan a Santo Tomás, pero también vienen de Santo Tomás, y que es la perspectiva de ética de las virtudes, pues comienza a ser otra vez relevante, ¿no? Precisamente porque el concepto de deber de Kant y el concepto de la maximización de la felicidad del utilitarismo no sirven para responder a las problemáticas contemporáneas, como tú has señalado, ¿no? Por ejemplo, la posverdad. Entonces, finalmente, yo vería más que esta ruptura con el tomismo aristotelismo, una continuidad y que nos podemos ver este eco hasta nuestros días, ¿no? En esta respuesta que se trata de dar precisamente desde la filosofía y la recuperación de la ética de las virtudes para responder precisamente a estas problemáticas que hoy en día nos aquejan, ¿no? Una de ellas, pues, es el nihilismo, en el cual, pues, ya no hay una verdad, ¿no? Sino que más bien hay distintas verdades dependiendo de la opinión o lo que nos mueva estas opiniones a pensar, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Digamos, la filosofía siempre ha sido crítica frente a una sola verdad, ¿no? Hacia el dogma, pero dogma no quiere decir que no debe haber verdades, ¿no? Hay verdades que nos pueden dar un piso parejo para cómo pensar como humanidad, digamos, ¿no? Y esto no quiere decir que vamos a ser dogmáticos, y precisamente podríamos pensar que una ética como la que propone Gracián es una ética que va encaminada hacia allá, ¿no? Digamos, no hay un dogma, no hay una sola forma de ser, pero por medio del ingenio y el cultivo de virtudes podemos encontrar la forma de florecer más que de ser, ¿no? Que esa finalmente es la idea que tiene una ética de las virtudes. Entonces, digamos que esa sería más bien un comentario pregunta, ¿no? Que en lugar de ver más una ruptura, ver una continuidad, ¿no? Que finalmente eso también se ve en algunos intérpretes, de que, bueno, pues más que el tomismo ser esta piedra entre los clásicos y la modernidad, pues más bien es el puente, ¿no? Que se entiende entre nosotros los modernos y los clásicos. Pues bueno, esa sería así como el comentario, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? No, no, a ti, pues, ya en el comentario está la respuesta, creo. Perdón, de una vez, porque si no se me olvidan los tres comentarios, ¿no? Te agradezco, Efraín, el comentario. Sí, yo diría que, pues sí, ahí está el peso del tomismo, todavía está, bueno, bastante, el tono del discurso es bastante sentencioso, eh, se expresa en esa intención didáctica, ¿no? Evidentemente. Yo creo, ahí sí que no tengo todo el conocimiento, pero por lo menos de mi lectura del Criticón, yo creo que en el Criticón ya hay mucho más autonomía todavía, mucho más, Gracián se aventura mucho más, incluso el tono de la historia del Criticón, de este viaje en la vida y de esta historia de amistad, es mucho más autónomo. Yo creo que iría en ese sentido, pero sí, no abandona. Finalmente está en el contexto de la pedagogía ignaciana, está en el contexto, a pesar de la rebeldía, ¿no? A pesar de la rebeldía de, y de la tolerancia, que también hay que decirlo, ¿no? O sea, por supuesto que sabían que era él, y lo regañaban, pero no llegaba tanta la cosa, ¿no? Como que Gracián se puso como que en el límite, ¿sí? Es algo que los jesuitas generalmente hacen, hasta que les llaman la atención, ¿no? Se puso en el límite y quizás le faltó ese punto de ruptura, pero bueno, eso se estaba constituyendo, ¿no? Eso se estaba constituyendo como un movimiento, digamos, filosófico, que luego ya en el siguiente siglo, pues definitivamente va a haber esa ruptura, ¿no? Con toda, con toda la tradición tomista y ya la escolástica se va a derrumbar por completo, ¿no? Entonces sí, de acuerdo con tu comentario. Ahora, pensar en este asunto de la ética de las virtudes, pues incluso, no sé, cuando tú hablabas, me pensaba, no sé, me venía en el imaginario Martha Nussbaum, por ejemplo, este,
en este intento de recuperación desde ciertas tradiciones, ¿no? Frente a la desazón del mundo moderno o posmoderno, un poco recurrir Rolando, mándeme. Rolando, perdón, es que como que se empezó a escuchar otra vez el eco y no se entienden bien, ya en la última parte no se entendió bien A ver. a partir de la ética de las virtudes, como al inicio de la conferencia, creo. No, A no, ver. no es cierto, no es cierto. Pues No. cómo. A ver, entonces, lo malo es que yo digo una cosa y jamás la puedo repetir. Esto lo saben mis alumnos y entonces si no queda grabado, jamás lo dije. Bueno, decía yo del asunto de la ética de las virtudes como que me recordaba el tono de el pensamiento y de las propuestas de algunas filósofas como Martha Nussbaum, ¿no? Ese neoaristotelismo de alguna manera, ¿no? Eh, eh, y entonces, bueno, el problema es, bueno, si esta ética de las virtudes, casi como en oposición a este mundo que está desfondado, a esta ausencia de centros axiológicos o referenciales, sea suficiente para enfrentar el contexto problemático, ético, problemático de nuestro presente. Sin embargo, aporta elementos, creo yo, ¿no? Aporta elementos reflexivos, este, eh, ¿son suficientes o no para salir de esta perspectiva nihilista? No lo sé, no lo creo, pero sin duda, bueno, volverse a plantear más que los valores, las virtudes ya de por sí tiene un cierto sentido, y pensar en los aspectos prácticos más allá del catecismo moral, pues me parece que también tiene muchísimo sentido. Por supuesto, uno acude a estos autores, a Gracián o a Montaigne o a otros, en el pleno entendido de que lo que dicen o lo que han dicho tiene sus límites, tiene sus explicaciones y tiene sus contextos. Y uno tiene que recuperar críticamente justamente esas palabras, ¿no? Lo mismo con otra de las grandes aficiones que uno tiene, que es Foucault, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Recuperar críticamente los autores, que es lo que debe hacer un sano ejercicio filosófico, ¿no? La otra cuestión, ¿cómo volver a la espiritualidad didáctica? Pues ahora esta espiritualidad es una espiritualidad laica, ¿no? Ya no es, por así decirlo, ¿no? Por inventar un término, ¿no? Eh, yo creo que es posible, siempre que no se adopte este tono de pontificación que es tan dado a los filósofos y las filósofas, ¿no? Siempre que se asuma esta perspectiva crítica y reflexiva y abierta a la discusión y a la dialogicidad, otro principio importante, ¿no? No es lo mismo el decir, este es el sistema de valores, estas son las categorías, este es el modelo educativo, por aquí debe ser, y señalar, este es el humanismo que queremos construir, pero resulta que el discurso humanista y la realidad de repente son dos cosas distintas, ¿sí? Resulta que estamos pensando en un modelo formativo que está superado a veces por la realidad. Y pensamos en relación a las humanidades, y esa es otra discusión también interesante, que no es el objetivo de esta charla, pero bueno, puede ser en cómo podemos revisar críticamente la pertinencia de las humanidades y la herencia de las humanidades. De alguna forma, por ejemplo, eh, eh, toda proporción guardada, ahora se empieza a cuestionar muchos de los principios, los valores, las teorías y las argumentaciones, ¿no? O esta idea de esta naturaleza humana inmóvil, de esta especie de sustancialidad. Yo creo que parte del valor de un poquito atreverse a voltear hacia el pasado es reconocer críticamente cómo han cambiado los sistemas de ideas, cuáles son los límites de estas perspectivas y en un mundo como el que tenemos, donde los caminos son más fáciles, son los caminos de la evasión, ¿sí? Y uno podrá estar equivocado y uno podrá decir ciertas cosas que no sean del todo ciertas, pero por lo menos trata de desarrollar el ejercicio del pensamiento y el ejercicio dialógico. En ese sentido,
las humanidades tienen razón de ser cuando son humanidades dialógicas, reflexivas y autocríticas. Pero para tener ese discurso, pues ahora sí es necesario tener esta lectura previa, ¿no? No irnos como en filosofía con estas tendencias de, pues ya no leo, ya solo leo lo presente o solo acato el dictado de tal o cual figura filosófica que resume lo selecto y lo más granado de la filosofía y me adhiero a esa tribu. Yo, alguna vez algún querido colega me llamó a mí que como no sabía a qué tribu pertenecía, tú eres un filósofo social. En aquel entonces yo casi lo sentía como un insulto, ¿no? Ya con el paso del tiempo lo asumo más bien como un reconocimiento. No me adscribo a ninguna corriente, exploro aquí y allá, me descentro cuando es necesario y me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? En la filosofía, descentrarse y practicar un sano escepticismo de las propias razones de uno. En fin, hay muchísimas cosas, ¿no? Em, bueno, no sé si quieren hacer otro comentario, si he más o menos respondido a algunas de las cuestiones. Estoy de acuerdo con los comentarios que hacen, ¿no? No hay manuales ni catecismos, ¿no? Pero sí existe la potencia del pensamiento para analizar críticamente la realidad y sobre todo para generar nuevas realidades, porque la lectura no es o no debe ser para mí desde el pesimismo. Entiendo que habrá otros y otras que lo asuman así, pero no es mi caso. Y ya lo dije, lo que hoy he escrito tiene mucho sentido en el contexto de cosas que he vivido muy recientemente, ¿no? Y es una afirmación siempre de la vida, incluso sobre la muerte, que es algo siempre natural, ¿no? No sé, Heidi, No, muy compañeros, bien. colegas. Muchísimas gracias. Pues yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más, si acaso. ¿No? Gente en el espacio de Zoom. Adelante, Maribel. Si gustas abrir tu micrófono. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, primero que nada, pues darle las gracias al doctor Picos y felicitarlo porque estuvo muy interesante la conferencia, ¿no? Y la verdad, pues yo creo que se había escuchado sobre Gracián y no recuerdo si había leído el Criticón o tal vez sí lo leí, pero hace mucho tiempo y ya no me acordaba bien. Pues de las ideas sí me acordaba de qué época era y así, pero no me acordaba bien de eficacia, ¿no? Y de cómo busca representar. Eh, eh, Algo que, bueno, por lo menos barroco, pues bueno, pues desde la literatura, pues como fue un momento que se vivió en todas las artes y en la realidad en general, no sé, como un, un, un momento histórico, pues no nada más artístico, entonces en general lo explicaban como una oposición al movimiento anterior, pues que era el clasicismo, y entonces se supone que en el clasicismo sí era como más cuidado de las formas, y aquí en el barroco se buscaba que las formas fueran mucho más complejas y se buscaba como expresar las pasiones interiores, ser más ornamental, por eso las iglesias barrocas son de cierta manera, tienen como muchos adornos y también como que se buscaba representar esa complejidad del ser humano. Entonces cuando habla aquí de la prudencia, de ser discreto, entonces me suena más como a que no correspondería como al barroco, bueno, como yo lo había entendido, pero a lo mejor porque pues lo mismo es que era muy complejo, pues si se buscaba representar la esencia de la humanidad, pues obviamente que iba a haber tanto las partes racionales como las pasiones internas, o sea, no quiere decir que una vaya a superar a la otra o que sea en una contraposición, pero sí como que no entendí cómo entrarían en las características del barroco esta parte de la prudencia, de lo discreto, porque eso me suena más como correspondiente a la corriente del clasicismo, pues, ¿no? Como de ser así más cuidadoso con la expresión,
con las formas, pues. Y en cambio aquí, a pesar de la complejidad de la forma y de la reflexión en el barroco, se buscaba expresar mucho como la pasión, pues, ¿no? Las pasiones de los seres humanos. Y pues no creo que, no es que se dejara de lado la racionalidad, pero sí se buscaba como esa expresión de la individualidad y de la complejidad humana, pues por eso había tantos ornamentos y adornos y a veces como exageración, ¿no? Y por ejemplo en la literatura pues era utilizar muchas figuras retóricas una tras otra, pues para que se fueran así como acumulando, pues y eso, ¿no? Entonces no sé ahí cómo se podría eso como ver como prudente o discreto, pues, ¿no? Ok, ok, sí, sí, En lo que expresa de las ideas de Graciano. Muchas gracias. ok. No, no, a ti, Maribel. Bueno, pues sí, lo barroco es complejo, irregular y humano, ¿no? Y todo lo humano es así, ¿no? Complejo, irregular, eh, trastocado, eh, sujeto a la crisis permanente, adornado, contradictorio. Eso es lo barroco y el mundo en que le toca vivir a Gracián es un mundo o es un siglo en particular sujeto a una crisis, ¿no? Incluso toma la crisis, así en uno de sus textos y utiliza el término, ¿no? Y pensemos también que hay una identificación con una estructura también de poder. Eso no podemos tampoco negarlo, ¿no? También hay una idea del cultivo a la excelencia, hay una idea de que solamente, digamos, el mundo puede ser mejor si los que dirigen el mundo están cultivados en ese arte, ¿no? En saber dirigir. Ya que el mundo es así, ya que la vida es así, entonces cultivemos sobre todo en aquellos que tienen el poder, que pueden decidir, cultivemos, digamos, esta formación, cultivemos estas virtudes que ya las quisiéramos tener aquí en el gobierno de Nuevo León, por ejemplo, o sea, que quisiéramos tener políticos que tuvieran juicio. Bueno, Montaigne hablaba de eso, ¿no? Del desarrollo del juicio, del buen juicio para saber tomar decisiones y saber actuar prudentemente, ¿no? Sí, podría sonar así como un eco del clasicismo, ya aquí Efraín dijo, bueno, pues aquí está el principio tomista, esta ética de las virtudes, ¿no? Que sería como que el referente. Pero yo creo que que lo que Gracián hace o intenta hacer a partir de este didactismo, que, que es de larga data en filosofía, es tratar de ofrecer un medio o una respuesta a esos tiempos inciertos, ¿sí? Es tratar de encontrar como que una alternativa para generar un sentido de existencia diferente, ¿no? También aquí hay otro punto que quizás no se insistió lo suficiente. En medio de todas las contradicciones de esta modernidad barroca a la que alude Bolívar Echeverría, encontramos el nacimiento, el surgimiento del yo, de un yo que será más que un yo epistémico, ¿no? O sea, es decir, la idea del individualismo, ¿no? La idea del individuo, ¿no? Y en el individuo también encontramos la idea de la soledad y la idea del desamparo. Por eso decía yo, ciertos ecos posibles de visiones existencialistas, ¿no? El sujeto que no sabe, que no reflexiona, pues está todavía más perdido, está como sujeto a todas las fuerzas, ¿no? Que lo mueven, ¿no? No tiene un criterio. Entonces, el asunto para Gracián, insisto, toda proporción guardada, lo señalo, ¿no? Es poder tener la posibilidad de generarse un criterio para ser mejor persona, que esa es otra categoría que yo no analicé ni puntualicé, pero que también estaría en esta discusión, ¿no? Dentro del marco de lo ético, esta categoría de la persona. Y es cierto, el barroco es un mundo de pasión, ¿sí? Pero también es un mundo de una pasión que está dentro de una estructura de poder. Y esta estructura de poder es una estructura autoritaria. El momento barroco es un momento también de consolidación y de configuración de los absolutismos en Europa, ¿sí?
La contrarreforma en muchos sentidos tiene eso, ¿no? Ese poder centralizado, que finalmente al que todos se tienen que someter. Esa pasión es una pasión contenida siempre. Y hay como diría, hay como líneas de fuga en eso, ¿no? Como diría por ahí Deleuze, ¿no? Hay pliegues en el asunto, hay salidas. Una de estas salidas, bueno, es la salida literaria, diría yo, ¿no? Que es una especie de consuelo, si tú lo quieres ver así, ¿no? Como este espejo donde finalmente nos reflejamos, ¿no? Eh, pero sí, creo que hay muchas cosas, pues hay muchos variables en el asunto cuando hablamos del barroco, y eh, que, que, que estarían respondiendo a esto que tú estás señalando bien, ¿no? Eh, en todo caso, el esfuerzo de la excelencia, el esfuerzo del desarrollo de las virtudes es, insisto, de larga data, de larga tradición, nos retrotrae hasta la cultura griega, ¿no? Al mundo grecolatino, está aderezado con estos elementos de la cristiandad, con el pensamiento tomista, pero al mismo tiempo va configurando y va abriendo nuevos caminos, ¿no? Ese es el punto en el que yo, de alguna manera, quise redactar de este texto que generé, ¿no? Como una etapa, ¿no? Como un discurso que tiene sus rupturas y sus continuidades, por así decirlo. Y justo el periodo renacentista y el barroco tienen sus rupturas y sus continuidades, ¿no? En esta transición de la historia. Pero bueno, espero más o menos haber aportado ahí algunos elementos de interés, ¿no? Y pues muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que con esto cerramos. Le doy la palabra al doctor Jorge Alan Flores, que quiere decir algo de cierre. Jorge, ¿estás? Sí. Gracias, Heidi. Tenemos la constancia, Víctor, para ponerla y dar lectura. Déjame la Sí, no me proyecto. importa, aquí hago mención y tú dime, pero dime nada más. ¿No tienes la que te envié para proyectarla? Es que yo no tengo. Bueno, voy a dar lectura a la constancia que vamos a hacerle llegar al doctor Picos. Un segundo nada más. Bien, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor Rolando Picos Bobbio por su valiosa participación como ponente con la conferencia magistral Baltasar Gracián, una ética en tiempos de posverdad, llevada a cabo el día 23 de febrero de 2023 en el marco del Seminario Permanente de Filosofía que organiza el Grupo Disciplinar de Filosofía y Análisis de la Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras. Luchar para lograr, lograr para dar, firma el director de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Javier Horacio Contreras Orozco. Muchas gracias, doctor Rolando, y muchas felicidades. Le damos un aplauso virtual y ojalá y se escuche de la audiencia que está presente. Y les pido que si es su deseo, abran las cámaras para tomar una captura de recuerdo. Si no, no está bien, no se apuren si por algún motivo no quieren. A Heidi. Ahora, pues, muchas gracias por la invitación. Siempre será un gusto dialogar con queridas amigas y queridos amigos, con colegas, aprender, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Y claro, tomo todos los comentarios que ustedes me hacen también para hacerme los replanteos sobre mis propias ideas y para enriquecer este texto que algún destino tendrá como todo lo que generalmente hacemos, ¿no? Gracias, muchas doctor. gracias. Muchas gracias por su participación. Quiero nada más mencionar, por último, que como bien refirió la doctora Heidi Rivas, este es un seminario que inicia
Es un seminario en el que estamos abiertos y abiertas al diálogo. Si tienen alguna idea de algún tema que quieren que se trate acá, podemos escucharlos y ver la manera de gestionarlo. Estamos aprovechando esta modalidad mixta pues para atraer talento de fuera, que es uno de los objetivos del seminario. Como ya escucharon, el doctor Rolando Picos Bobbio se encuentra en la Universidad Autónoma de Nuevo León y lo que nos permite, y que es uno de los objetivos, repito, de este seminario, es escuchar voces distintas que nos provoquen llegar a nuevas lecturas, llegar a nuevas conclusiones y a partir de aquí desarrollarlas. Agradecer la presencia del doctor Efraín Galloso, que como bien mencionó Heidi, es uno de los ponentes registrados en este seminario, pero que además es un filósofo destacado que labora en la Universidad Nacional Autónoma perdón, de México, y que nos honra ahora con su presencia y su participación. Es amigo de Heidi y es colaborador también de la naciente revista Orexis, que es una revista de filosofía. Agradecer al doctor Rico Bobbio, que ya se nos fue, que es miembro también del grupo disciplinar de filosofía, a la maestra Brenda, que andaba por ahí en el Zoom, muchas gracias por acompañarnos, al doctor Gustavo, que también participó, miembro de la academia, y casi estoy seguro que anda por ahí la maestra Ale Olivas también. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Víctor por apoyarnos con todo lo que tiene que ver con la gestión de esto, y a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Heidi. Estamos en contacto. Nos vemos pronto. Claro, ¿Ok? claro que Abrazote. sí. Chao, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Bye. Muchas gracias, hasta luego.